Cada vez son más las familias que deciden contratar los trabajos de una servidora doméstica para que les colabore con los quehaceres del hogar. Imagínense que según datos de la Asociación de Trabajadoras Domésticas, son cerca de 130.000 mujeres las que ya se dedican a esta labor en el país. Y es una cifra que también comienza a incluir en mucho menor cantidad a algunos hombres. Bien interesante esto. ¿Conoce usted realmente cuáles son las responsabilidades como patrono y los derechos con los que cuentan las personas dedicadas a este trabajo? Bueno, nosotros invitamos al abogado especialista en Derecho Procesal, Benjamín Gutiérrez, para explicarnos en esta entrevista todos los detalles. Recuerde que si usted tiene una consulta puede escribirla al Facebook de Buen Día o nos envía un videíto grabado al 6087-7777. Como siempre les decimos, esta línea no es para llamadas ni videollamadas, es para que usted nos envíe un video al 6087-7777 y le hacemos la consulta al especialista. Don Benjamín, gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerlo acá nuevamente. Gracias a usted, Omar. Buenos días. Me parece que el término o el concepto de servicio doméstico podría ser muy amplio y quisiera como que usted nos ayude a aterrizarlo. ¿Qué se entiende por servicio doméstico? Sí, efectivamente se entiende muy amplio, principalmente porque le varían mucho las connotaciones, pero el servicio doméstico no es otra cosa que una persona que ejerce un trabajo de limpieza, mantenimiento y orden y ornato dentro de una casa-habitación. O sea, en realidad todo es así. La gente a veces lo confunde con el tema de lo que es el mantenimiento o ser misceláneo en una oficina y en realidad son cosas distintas. O sea, son reglas distintas. Completamente diferente. Estaba hablando justamente ahorita yo que también es una estadística en la que comienzan a integrarse hombres. No es que estrictamente siempre fue un trabajo contemplado para mujeres, y me gustaría que usted explique esto. Sí, no, en realidad es un trabajo más, así que puede desempeñarlo cualquier un hombre o una mujer. Es más común que lo hayan llevado mujeres a través del tiempo, pero efectivamente, como estamos hablando que es un tema de limpieza y mantenimiento, así como tenemos muchísimos misceláneos en oficinas y en edificios públicos y demás, pues es un trabajo que puede desempeñar cualquier persona que sepa pues desempeñar el oficio de limpieza doméstica. A mí me parece muy interesante, abogado, que podamos establecer si la relación es obrero-patronal o por servicios profesionales, sí. ¿Verdad? Que creo que esto es un tema que se las trae bien interesante. Primero, si es por una relación obrero-patronal, ¿es necesario, primero, que nos explique el concepto y segundo, si es necesario firmar un contrato en este caso? Sí, claro. Efectivamente, Omar, es una relación laboral y eso es muy importante. O sea, se camufla, se esconde muchas veces como una relación de servicios profesionales, pero no hay forma de hacerlo así. La relación de trabajo, en todo caso, porque yo creo que es más fácil que la gente lo comprenda así, tiene tres elementos básicos. Siempre tenemos que entender que si hay una subordinación, hay una remuneración y hay una prestación personal del servicio, hay una relación laboral. Si están los tres elementos, no hay forma de saltarnos. Y una persona que trabaja como servicio doméstico, evidentemente está subordinada al patrón o a la patrona que está en la casa, tiene una remuneración fija, que va a ganar siempre lo mismo, y tiene que hacer el trabajo de esa misma persona. Entonces, ahí no hay forma de decir que es un servicio profesional como lo podría ser un abogado o un ingeniero que llega a un tema puntual, pero que desarrolla funciones diferentes en otros lugares. Eso lo aclaramos porque, lamentablemente, muchas veces a las servidoras domésticas se les pone a firmar un contrato de servicios profesionales pensando que no van a tener nunca la posibilidad de irse a un Ministerio de Trabajo o a la Corte a reclamar un derecho laboral y de nada sirve ese papel. Efectivamente, lo ideal es firmar un documento. Eso es fundamental, principalmente si la persona vive en la casa. O sea, si no hay un contrato firmado, no pasa nada, porque el contrato es verbal, hay un contrato de realidad y todo lo que haya pasado en la práctica, pues se va a tener por cierto. Pero firmar un contrato es fundamental porque vamos a establecer los horarios, las funciones, las obligaciones, cuánto tiene vacaciones, qué va a pasar en caso de incumplimiento. Todas esas condiciones que son tan fundamentales a la hora de que haya un conflicto. En realidad, el contrato no es tanto para el momento en que estamos empezando a trabajar, sino para el divorcio. En el momento en que ya nos vamos a pelear, el contrato va a ser fundamental y va a evitar interpretaciones que son tan nocivas. ¿Qué implica este contrato? ¿Qué debe estar establecido allí, permanecer allí? Sí, principalmente eso, las calidades del patrón o de la patrona y las calidades nombre, cédula, número de identificación donde vive del trabajador, establecer claramente cuáles van a ser las condiciones, obligaciones principales, qué es lo que tiene que hacer en la casa, para qué se le contrató, qué puede hacer, qué no puede hacer, si hay niños pequeños, si va a tener que cuidarlos, en qué condiciones, si hay adultos mayores a quien quiere darles un servicio, ya estamos entrando en un tema de violación de la relación de servidora doméstica, porque la servidora doméstica no es una enfermera. Hay que tenerlo muy claro, o sea, está ahí, puede cuidar a los niños porque es parte del trabajo, pero no un adulto mayor que necesita un cuidado ya de una enfermera o un especialista en esa línea. La remuneración, cuánto va a ganar, cuántos van a ser los días de vacaciones, en qué momento los va a recibir. Todas esas condiciones básicas que son fundamentales, saber a qué nos obligamos y saber cuáles son también mis derechos. Sí me parece a mí, abogado, que es bueno dejar bien claro la figura del servicio profesional, porque también he tenido la oportunidad de conversar con otros especialistas
que por lo que usted me está explicando, discrepan un poco de esto porque hay muchas personas que están empleando la figura del servicio profesional, quizás porque esta servidora doméstica no tiene un horario establecido, porque no tiene días establecidos. Aquí puede entrar en juego la figura del servicio profesional de forma legal y justa. Es que acabas de decir una forma muy correcta. De forma legal es una cosa y de forma justa es otra, que eso es muy importante. Y lamentablemente voy a discrepar de los colegas, no sé quiénes han hablado del tema, pero si traes a un juez laboral te va a decir lo que yo te voy a decir. La relación laboral se va a determinar simplemente con esos 3 elementos que te dije al principio. Si nosotros podemos probar que hay una subordinación, y eso significa es que yo tengo que hacer lo que me dice mi jefe. Ahí hay subordinación en un tema de servicio doméstico, claro, porque yo no voy a llegar a la casa a hacer lo que me viene en gana. Voy a hacer lo único que me permitieron hacer. Entonces hay subordinación. La remuneración siempre va a ser la misma. O me pagan por horas, o me pagan medio tiempo, me pagan tiempo completo, pero me pagan un salario determinado, un monto fijo. Ese monto fijo es una remuneración. Y hay una prestación personal. No hay posibilidad de que yo como trabajador doméstico o una señora como trabajadora doméstica ponga a su tía o a un vecino a hacer el trabajo. Va a hacer el trabajo ella misma. Esa prestación personal con la remuneración y con la subordinación automáticamente configuran una relación laboral. Servicios profesionales es cuando, por ejemplo, contratan a VG y abogados para hacer un trámite. Entonces ya verán si va Benjamín o va Lara o va Gabriela o va Nicolo, cuál abogado va a hacer el trámite. Pero contratan una figura jurídica, una persona que va a poder hacer una u otra función dentro del negocio. Adicionalmente a que yo no voy a hacer lo que me dice mi cliente, sino que yo voy a dar un servicio profesional de conformidad con la técnica y con lo que yo sé que tiene que hacerse. Entonces, igual un médico que le haces una consulta y él no te va a decir si yo estoy de acuerdo con lo que usted quiere que hagamos. Te va a dar una recomendación de conformidad con lo que él sabe que tiene que hacerse. Si esta relación es obrero-patronal, entonces, hábleme del horario. ¿Cómo se establece? El horario lo establece el patrono. O sea, eso tenemos muy claro que va a ser jornada diurna, nocturna o mixta, evidentemente dependiendo del horario en que se vaya a realizar y las horas que se van a realizar. Siempre vas a decir, si es una jornada completa, es un máximo de 8 horas diarias, que eso es muy importante porque aquí es donde todo el mundo discrepa cuando hablamos de servidores domésticas, pero son 8 horas. O sea, en ningún lado se establece que son 12 horas, que son 16 horas y mucho menos más tiempo. Si es menos tiempo en esa línea, el horario lo va a establecer el patrono, que va a decir, yo quiero que usted venga a trabajarme de tal hora a tal hora en tal fecha. O sea, no es, y por eso te digo que no puede ser que un servidor doméstico se considere jamás un servicio profesional, porque el servidor doméstico no va a llegar a la casa cuando él quiera. Le van a decir a la señora, usted llega los lunes o los miércoles o de lunes a viernes o de tal horario, pero no puede ser que esa persona entre y salga a la casa libremente. Si fuera así, estaríamos en una situación que totalmente es irregular. Pero pienso en muchos casos de muchas familias que han estado haciendo uso de este servicio, que simplemente le dicen a la servidora o el servidor, para ampliar el concepto, abogado, termina el trabajo y se va. En este caso, termina el trabajo y se va, igual tenés una subordinación y tenés un espacio de tiempo. Tú sabes perfectamente que si te van a poner a trabajar de 8 a 12 para que haga lo que tiene que hacer y puede salir libremente, vas a estar viendo que cumple con determinadas funciones y sabes cuál es el tiempo que va a hacer. Si la persona entra y ve a la casa que la señora o el servidor doméstico, que en este caso está sentado viendo televisión, te garantizo que le van a decir usted se va inmediatamente, porque está ahí para trabajar. Y ese problema principalmente se da cuando estamos hablando de personas que viven en la casa. Eso es más serio todavía, porque si cumpliéramos con las 8 horas que establece la ley, la persona va a vivir 24 horas en ese espacio. Entonces va a tener 16 horas libres en donde va a poder jugar, ir, bajar y demás. Ahí es donde empiezan esos problemas que sean tan grandes. Pero la figura de servidor doméstico, con respecto a las personas que lo hacen, que está muy mal hecho, cuando se hace por servicios profesionales, lo que quiere es simplemente evitar el pago de la caja, el pago del INSS. Y eventualmente evitar el pago de cesantía de preavisos y derechos laborales que tiene ese trabajador. Pero por donde quieras verlo, la jurisprudencia es clarísima y la doctrina como tal, un servidor doméstico es un trabajador. En este caso, las personas que aplican para este trabajo, ¿el patrono podría utilizar un periodo de prueba? Sí, claro. Un periodo de prueba es totalmente válido tanto para un servidor doméstico como para cualquier otro trabajador. De hecho, son los 3 meses iniciales. Y lo que habla el Código de Trabajo en realidad simplemente es que los primeros 3 meses de un trabajo no van a generar ni cesantía ni preaviso. Entonces, en realidad, cualquier persona que empiece a trabajar, aunque se le diga, usted empezó a trabajar hoy mismo, no va a generar ni cesantía ni preaviso, por lo tanto se considera que está en periodo de prueba. Al momento de despedírsele o decirle, no quiero que siga adelante porque la prueba no me funcionó y no es la persona ideal para el puesto, simplemente se le paga el aguinaldo y la vacación proporcional. ¿Un menor de edad
edad puede dedicarse a este tipo de trabajo? Sí, es una condición especial. Un menor de edad solamente con condiciones especiales tiene que ser mayor de 15 años, menor de 18 y un día menos, evidentemente. Puede trabajar máximo 6 horas al día o 36 horas por semana. No puede dormir, que eso es muy importante, no puede dormir en esa casa, no puede estar en ese espacio. Tiene que permitírsele que tenga un espacio para estudiar y pues no puede dedicarse tampoco a labores de vigilancia. Y obviamente no puede cuidar niños ni adultos mayores. Ya de inmediato hay muchísimas consultas que la gente nos está haciendo, así que vamos a estar entre la entrevista que planeamos y las consultas de los televidentes. Lili Ruiz dice, ¿qué pasa con una persona que contratan para cuidar a un adulto mayor y asistirlo en todas sus necesidades básicas y también realizar los quehaceres de la casa? Son 2 actividades por el mismo salario. Y cuando las despiden como empleada doméstica y no como cuidadora de adulto mayor. Excelente pregunta. ¿Qué tenemos acá? Excelente pregunta y tenemos que aclararlo nuevamente, eso lo acabamos de tocar. Efectivamente, una cosa es un servidor doméstico, una servidora doméstica que puede cuidar niños y puede limpiar la casa además, cocinar y todo lo que tenga que ver con el quehacer doméstico. Y otra muy distinta es el cuidado de un niño enfermo, de una persona enferma o un adulto mayor. Eso es un cuidador de adulto mayor, incluso una enfermera, un enfermero podría ser perfectamente, pero son trabajos independientes y diferentes. De hecho, tienen condiciones laborales distintas y tienen incluso salarios mínimos diferentes. Entonces, a una trabajadora doméstica que la ponen a cuidar a un adulto mayor, tienen que reconocerle esa diferencia salarial y si no se la reconocen, cuando termine la relación, le garantizo que va a ir al ministerio y va a lograr que se la paguen. Ann Campos pregunta, abogado, en caso de niñeras, ¿cómo aplican los derechos y los deberes? Funciona igual, los deberes en realidad los establecen las partes. O sea, yo voy a establecer, vos puedes cuidar a mis niños, vas a hacer esto y esto y esto, los vas a ayudar con la escuela, los vas a vestir, vas a jugar con ellos, las condiciones propias de una niñera. Pero son condiciones distintas también de una servidora doméstica. Esos tienen salarios diferentes, tienen condiciones distintas, salvo que se considere que tenemos una niñera que vive en la casa para cuidar a la niña, en cuyo caso tiene condiciones muy similares, pero en realidad son trabajos diferentes. Esta parte creo que también va a llamar mucho la atención, esta pregunta con respecto a si debe estar o no asegurada esta persona que está trabajando como servidor doméstico. Sí, correcto. Eso es lo que hace así todas las bombas de fin de año salen con esta pregunta porque sí. El trabajador doméstico tiene que estar asegurado siempre, y no solamente en la caja, sino también en el INSS, o sea, contra riesgos de trabajo. ¿Qué sucede? La gente no sabe cómo hacerlo. La gente piensa que puedo llevarlo fácilmente y que el trabajador doméstico se asegure por sí mismo, porque es más barato. Entonces asegúrese usted por trabajador independiente y yo le pago a usted el monto. Si la caja se da cuenta, hace mesa gallega. Simplemente se da cuenta que hay una simulación porque se está evitando el pago directo de la parte patronal y vienen las multas, vienen los intereses y vienen los embargos. Hay que evitar esas condiciones. El trabajador doméstico tiene mucho derecho, evidentemente, a estar asegurado, pero también tiene mucho riesgo a un accidente doméstico, que se cayó limpiando, que se golpeó, que se quemó cocinando. Entonces el riesgo del INSS también es muy importante porque lamentablemente si tenemos un accidente dentro de la casa soy responsable de lo que pase con este trabajador y si no tengo un seguro que lo cubra, pues me va a tocar a mí asumir todas esas responsabilidades y a veces me los van a cobrar como si fueran nuevos. Erika Sandino, en caso de citas médicas, ¿tiene permiso con goce de salario o se le rebaja ese día? Ya que se tiene que trasladar de una provincia a otra y por la distancia se necesita prácticamente un día. ¿Qué ocurre aquí? Vamos a lo mismo, o sea, el trabajador doméstico es un trabajador como cualquier otro. Yo no puedo negarle a un trabajador que vaya a una cita médica que tenga señalada. Si es una revisión periódica y demás, puede pedir un permiso o puede hacerlo fuera del horario de trabajo. Eso depende mucho del horario, pero yo los permisos tengo que darlos como cualquier otro trabajador. O sea, si yo tengo una cita que la caja me puso a las 10 de la mañana porque tiene que ser a esa hora en el EVAIS, tengo que ir a esa cita, me lo tienen que dar con goce de salario. Si es un tiempo muy amplio el que tiene que trasladarse, evidentemente se negocia con el trabajador que vaya a hacer una sustitución, pero no puedo negárselo. Una reposición del tiempo, perdón. Abogado, ¿qué pasa si por ejemplo, el patrón, ¿no? Lo que necesita es que esa persona vaya un día a la semana, un día, 2 días a la semana? En este caso, ¿debe asegurarla también? Por ley sí. Y es que el tema es, y lo digo claramente, esto va a crear problema, pero nadie que dé un servicio laboral, incluso un jardinero, o legalmente una servidora doméstica que llegó por horas, que llegó un día a la semana nada más, incluso una vez cada 15 días, puede estar sin seguro. Hay que asegurarlos. Y en eso la caja es radical. ¿Cuál es el problema que se da? Y en esto tal vez aprovechemos que tenemos un foro tan visto como es Buen Día, para que los señores de la caja entiendan la situación que se da aquí. La caja no asegura por horas. O sea, yo llego y digo que tengo un trabajador que le pago nada más 8 horas por semana y la caja me va a tasar medio tiempo, automáticamente. Entonces me sale mucho más caro asegurar a esa persona que lo que le voy a pagar. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? No lo asegura.
El riesgo se da si viene un accidente, o riesgo se da si esa persona va después al Ministerio de Trabajo o al juzgado laboral a presentar un reclamo formal. Pero principalmente se da porque el sistema como tal de seguridad social de este país lamentablemente no permite asegurar por menos tiempo de un medio tiempo, entonces sale muy costoso. Entonces se dan esas irregularidades, pero legalmente si llegan a la casa o ese trabajador reclama que a mí no me pagaron, que yo estuve trabajando una vez por semana y no me pagaron el seguro, la caja hace una inspección y multa. Al explicar usted que un trabajador doméstico, una trabajadora doméstica es exactamente igual que otro trabajador, me hace pensar en un salario mínimo. ¿Está establecido? Sí, correcto. De hecho, es el salario más bajo que tiene nuestros decretos de salarios mínimos. Si mal no recuerdo, están 205.000 y fracción en este momento. Lo que pasa es que el salario doméstico tiene también el beneficio del salario en especie. Yo voy a explicar el concepto, porque el salario mínimo, 205.000 está en este momento, por tiempo completo, de ahí sacamos, perdón, de ahí sacamos... No te preocupes. Por eso me ponen agua. No te preocupes. Dice usted salario mínimo y salario en especie. Sí, es una combinación. Quiero ver esa diferencia. El salario mínimo es 205.000 en este momento, y entonces para sacar el medio tiempo es la mitad, y para sacar por horas es entre 30, entre 8, para saber cuánto cuesta por hora, que darían 845, 850 por hora. El salario en especie es, si no se pacta otra cosa, el 50% de lo que el trabajador doméstico, la trabajadora doméstica ha trabajado. Si gana 205.000, serían 200.000, serían 100.000 colones, el 50%. Se puede pactar un monto menor, un porcentaje menor, pero tiene que pactarse por escrito. En caso de que no sea así, a la hora de que se haga una liquidación laboral o que haya aguinaldo, tiene que contemplarse el salario que se está pagando más el 50% de salario en especie. ¿Qué contempla el salario en especie? Yo estoy viviendo en la casa, o estoy en un lugar donde me están dando alimentación y me están dando techo. En un caso de una persona que llega por horas o que llega por días nada más, aunque no duerme en el lugar, se entiende que se le está dando también un techo en ese momento y un alimento. Entonces, eso es un salario en especie como tal, porque no se recibe. Cualquier beneficio que yo reciba que no es económico, se considera salario en especie. ¿Y puede, abogado, que el salario sea únicamente en especie o tiene que haber un tracto en efectivo? No, en este caso, de hecho, tiene que haber un tracto en efectivo por lo que estamos hablando. Es el salario más bajo de todo el escalafón salarial, tiene que entregársele. Pero adicionalmente lo que se puede hacer únicamente es pactar que no sea el 50, sino que sea el 30, que sea el 25, que sea el 10 inclusive. No podemos dejarlo por fuera, porque la ley es clara en que el salario especie aplica, pero sí se puede pactar entre las partes por escrito. En el caso del patrono, entonces, ¿cuáles deducciones aplican en este salario? Deducciones en realidad es solamente de la caja, o sea, tenemos que pagar el salario y el 1034 que corresponde a la cuota obrera se lo rebajamos al trabajador. En lo demás no tenemos mucho que hacer. El tema se da principalmente cuando estamos con pagos de aguinaldo, por ejemplo. Si tenemos un salario en especie, un trabajador que gana 200.000, como estábamos hablando, el aguinaldo sobre 300.000. A la hora que vamos a liquidarlo, a pagarle cesantía, preaviso, ya se hizo el despido como tal, es igual, se hace la liquidación completa sobre el salario más el 50% o el porcentaje convenido. 8:33 de la mañana, el abogado Benjamín Gutiérrez está hablándonos, es especialista en derecho procesal, hablándonos de un tema que nos compete a todos y que pareciera como que cada vez está haciéndose todavía más común en la sociedad costarricense, y es el derecho y el deber también de las trabajadoras o trabajadores domésticos. Según la Asociación de Trabajadoras Domésticas, cerca de 130.000 mujeres son las que ya se dedican a esta labor en el país, y también caballeros están dedicándose a esto. Si tiene una consulta, háganosla llegar en este momento, y también le ofrecemos la línea de WhatsApp en video 6087-7777. Me parece que es muy importante. Dice acá Patricia Guevara, debería ser un contrato a una persona que viene a trabajar a mi casa solo 2 veces por semana y que me cobra por hora. Sí, y con más razón. O sea, quiero que esto quede muy claro, porque la carga de la prueba, o sea, ¿quién es el obligado formalmente desde el punto de vista procesal y en cualquier juicio a probar qué pasó en una relación laboral? Es el patrono, no el trabajador. Si un trabajador llega al Ministerio de Trabajo o al juzgado de trabajo y dice que a él le deben 835 horas extra, el que tiene que probar que no es así es el patrono. Si un trabajador llega y dice, yo estuve trabajando en ese lugar, puedo probar que lo único que tiene que probar el trabajador, que estuvo trabajando en ese lugar, y no me pagaron aguinaldo, no me pagaron las vacaciones, me pagaban menos del salario mínimo, me obligaban a trabajar 16 horas diarias, 14 horas diarias, o sea, me ponían en condiciones insalubres. Todo eso que diga el trabajador se tiene por cierto. Automáticamente la ley piensa que es cierto. Y el patrono tiene que tiene que demostrar que no es así. Esa es la reforma del 2017 del Código de Trabajo, que es bastante, si se quiere, injusta en algunas cosas, pero es lo que hay para jugar con esto. Si nosotros tenemos por escrito el contrato, aunque sea un contrato mal hecho, pero un contrato por lo menos que establezca las condiciones firmada por ambas partes en la casa, donde dice, usted va a trabajar de tal hora a tal hora, yo le voy a pagar esto y le voy a pagar de esta manera, además le hice el pago y me le di un recibito y demás, yo tengo ya la prueba. Si yo digo que usted no va a poder trabajar horas extra, a menos que yo se lo autorice por escrito,
Entonces el trabajador no va a poder decir yo trabajé 57.000 horas extra, a menos que pruebe que yo las autoricé previamente. Entonces matamos esa posibilidad porque hacemos una reinversión de la carga de la prueba a favor del trabajador. Entonces por escrito evitamos un montón de problemas como patronos. En el caso de esta televidente que habla que esta persona viene a trabajar 2 veces por semana, 3 horas, me lleva a pensar que a esta trabajadora doméstica le queda mucho espacio durante la semana. Claro. ¿Podría tener varios patronos? Por supuesto, y cada uno tendría que asegurarlo. Le digo, pasa con los jardineros. Tenemos un caso muy interesante que pasó en una oficina con un jardinero que va a un residencial y le trabaja hace 2, 3 casas diarias. Y por supuesto va una vez al mes, pero atiende todo el residencial. Metió un pleito a la caja y lo ganó. Evidentemente, mató un pleito de que no le pagaban aguinaldo, que no lo tenían asegurado, que no le pagaban vacaciones y demás, porque es un trabajador que está por tiempo parcial. Todo el residencial eran 30 patronos lo que tenía. Eran 60 y pico patronos. Wow. Y al final de cuentas ganó y le tuvieron que pagar una indemnización importante porque es algo muy, muy básico. O sea, es un trabajador que tiene las mismas condiciones que cualquier otro, aunque trabaje tiempo parcial. Sí. ¿Qué ocurre si este trabajador doméstico quiere renunciar? Bueno, como cualquier trabajador ¿Debe hacer preaviso? Sí, todos tienen que dar preaviso. Cualquier trabajador tiene que dar preaviso. Y en el caso de para otra vez ponerte en connotación, la única diferencia con un trabajador, con el doméstico y el trabajador regular, es que las vacaciones del trabajador doméstico son 15 días hábiles. O sea, no son 2 semanas, cada 50 semanas de trabajo, sino que son 15 días hábiles, que al final son como 3 semanas. Es la única diferencia. Tiene derecho al aguinaldo, tiene derecho a todo lo demás, cuando va a renunciar, tiene que dar un preaviso por el tiempo que tenga. Si tiene menos de 6 meses, pues dará 1 semana. Si tiene más, tiene 15 días. Y si tiene más de 1 año, dará 1 mes de preaviso. Si no lo da, el patrono no se lo puede rebajar, que es muy importante. De la liquidación no se lo puede retener. El patrono tiene que demandar a ese trabajador dentro de los 30 días siguientes a que se dio el despido, la renuncia, para reclamar que no se lo pagaron. Si lo retiene, al final se lo van a reclamar y lo va a perder. Mireya Cerdas, a mí me cambiaron la jornada a mediodía, pero tengo una duda. ¿De cuántas horas es el mediodía si yo entro a las 12? Mediodía. Sí, el mediodía en realidad son 4 horas por día o 24 horas por semana. Puede ser que se trabaje las 24 horas de una forma más grande y eso es medio tiempo. O sea, puede ser que yo trabaje 2 días y medio a la semana y estoy en media jornada completa, porque estoy trabajando en un espacio diferente, pero lo que tiene que tener claro es que la jornada diaria es de 8 horas, entonces media jornada son 4 horas. Ok, sí, ese día se entiende por las 8 horas de la jornada laboral propiamente. Helen Adriana dice, ¿cuánto vale la hora? Usted lo explicaba, pero me parece idóneo repetirlo, de un servidor o servidora doméstica. Es un tema de negociación. Hablemos de un mínimo, porque lógicamente puede haber un monto mayor. Y generalmente cuando se contrata por horas, el tema de la limpieza doméstica es el monto más alto. Pero son 205.000 y fracción el salario mínimo, entonces estaríamos hablando de unos 855, 860 colones por hora, que es lo que se podría ganar más el salario en especie, que no se paga en el acto, sino que se paga en caso de terminación de la relación laboral o con el pago del aguinaldo. ¿El tema de horas extra entra en juego acá? Sí, claro. Las horas extras son cualquier hora, cualquier tiempo de trabajo que se haga en exceso de la jornada. Si yo trabajo medio tiempo, son 4 horas por día, ya la 5ª hora es hora extra. Si trabajo 8 horas al día, es tiempo completo, la 9ª hora es 1 hora extra y se paga jornada y media. O sea, si gano 1.000 colones por hora, ganaré 1.500 en hora extra. Cualquier trabajador está sujeto a esa condición. Una servidora doméstica con más razón, porque tiene 8 horas de trabajo y, como te digo, si está viviendo en la casa principalmente, que es donde lamentablemente se les llega incluso a hablar en la doctrina como esclavos modernos, cuando se dan abusos de ese tipo, porque no trabajan las 8 horas, sino que trabajan 10, 12, 14, 16. Estamos hablando que todo lo que sea arriba de esa jornada básica, las 8 horas por día, las 48 por semana, van a ser horas extra. ¿Y por qué hago esa observación que tal vez se puede ver hasta grosera, lo de hablar de esclavos modernos? Una trabajadora doméstica generalmente, si vive en la casa, empieza a las 6 de la mañana. Se levanta a las 5, 4 de la mañana, que generalmente son muy madrugadores, y empiezan a hacer cosas, desayuno, ayudan a los chiquillos para irse a la escuela, después se pueden hacer sus labores. Cuando para a mediodía, a la 1 de la tarde, porque ya cumplió la jornada casi que completa, son 6, 7 horas lo que lleva en el día, sabe que le queda 1 hora y lamentablemente sabemos que cuando los chiquillos vuelven a la casa o cuando los papá y mamá llegaron a la casa otra vez, ella ayuda a limpiar la cocina, a darles de comer, que planchemos y a las 10 de la noche le están preguntando, ¿vos me ayudarías a planchar? Esto es un segundito. Y esa persona empezó a las 6 de la mañana, está a las 10 de la noche, aquí hay una violación de derechos fundamentales de ese trabajador. Y por supuesto las horas extras no se establecen. Genera mucho problema. Y de hecho con los clientes nuestros hemos tenido muchísimos problemas cuando llegan a decir, es que las empleadas domésticas trabajan más tiempo. O sea, no me digas eso, que son solamente 8 horas, porque yo sé que en la casa de fulano y sutano y mengano
Yo sí, pero igual se hablaba de los guardas de seguridad que tenían que trabajaban 12 horas y no es así. El único trabajador que trabaja 12 horas como tal es el guarda dormilón porque está acostado y protegido en un espacio, o bien el trabajador de confianza, 153, que ya son profesionales que tienen puestos de gerencias y demás, que tienen pues una connotación muy amplia y un salario mucho mayor. ¿Qué pasa si esta trabajadora doméstica es extranjera y tampoco tiene documentos aquí en el país? ¿Cómo se hace todo este proceso que usted nos ha explicado? Sí, eso es muy importante, Omar, porque es muy típico. O sea, tenemos una población muy grande de nicaragüenses principalmente que están en el país en esa condición. Si no hay ninguna limitación en que yo pueda contratar a un extranjero, siempre y cuando esté en una condición legal en el país. Si tiene un problema migratorio en que se le venció la visa y no puede estar en el país, estoy entrando en un riesgo. Yo como patrono estoy con el riesgo de que llegue migración, haga una inspección, sea porque algún vecino lo denunció o porque llegaron de oficio. Pienso más en una denuncia de alguna persona. Hay multas que superan los 2 millones de colones en caso de contratar a una persona. A esa persona ilegal la podrían perfectamente deportar en el acto y por supuesto pues es un gran problema como tal. No impide que yo asegure al trabajador. No impiden que yo vaya a la caja y lo asegure como tal y tiene que darle el servicio porque se está pagando, pero sí estamos en un riesgo grande. Yo no recomiendo jamás tener una persona ilegal. Lo que sí es muy importante es que el trámite migratorio se pueda hacer para ayudar a ese trabajador y no es nada del otro mundo. Se hace nada más un contrato y una solicitud a migración de que se le dé un permiso de trabajo para servicio doméstico a una persona con tales calidades que ya va a trabajar en tal lugar, con tal salario y con tal horario. Y migración le dará un permiso con lo que ya regulariza todo el tema. Dice acá, nos escribe Alejandrina, que ella cuida a un adulto mayor, tiene un horario de lunes a sábado de 8 a 4 de la tarde. Le dicen que no tiene derecho a vacaciones ni aguinaldo. Y obviamente este tema le está prestando ella mucha atención para ver cuál es la sugerencia que usted le puede hacer. Claro, no, efectivamente hay una relación laboral. Entonces, al haber una relación laboral, el aguinaldo, las vacaciones, eventualmente preaviso de cesantía son un derecho fundamental que no puede negarse. El artículo 11 del Código de Trabajo expresamente establece que los extremos laborales son irrenunciables. Entonces, ya me pueden decir, me firme acá, que usted no tiene porque es una relación de servicios profesionales, e igual es letra muerta. Yo puedo entonces llegar después, hasta un año después de terminar la relación laboral, a hacer ese reclamo formal. El aguinaldo tiene que pagárselo. Si no se lo están pagando como tal, tiene dos opciones. O hace una denuncia al Ministerio de Trabajo para que se haga una inspección y verifiquen qué está sucediendo, pero eso puede costarle el trabajo, evidentemente. O puede esperarse que termine la relación laboral y a partir de ahí tiene un año para reclamar todas las inconsistencias laborales desde ese día hasta que empezó la relación laboral. Si trabajó 15 años, tiene 15 años de reclamos que puede hacer todavía. Déjeme plantearle un caso, abogado. Por ejemplo, usted hablaba de la media jornada de las 4 horas, pero si hay un trabajador doméstico, una trabajadora doméstica, que lo que trabaja son 2 horas, una vez por semana. En este caso, por ejemplo, ¿también tiene derecho a las vacaciones? Sí, eso es una muy buena pregunta porque el tema de cómputo crea mucha confusión. Lo explico primero así. Si yo tengo tiempo completo, tengo derecho a 2 semanas por año después de las 50 semanas. En el caso de empleadas domésticas o servidores domésticos, tengo derecho a 15 días hábiles después de las 50 semanas de trabajo ininterrumpido. O sea, después del año tengo derecho a 15 días hábiles de vacaciones. Si yo trabajo medio tiempo, igual tengo derecho a esos 15 días. Y si trabajo por horas, exactamente igual, solo que no computamos que le vamos a decir, usted trabaja dos días por semana, ¿por qué le voy a dar 15 días hábiles? No, usted le da los 15 días hábiles en ese periodo. O sea, si son 3 semanas, o sea, agarramos el calendario y contamos, de lunes a viernes hay 5, de lunes a viernes hay 5, de lunes a viernes hay 5. Entonces son 3 semanas naturales. Entonces usted no me va a venir desde hoy hasta que pasen las 3 semanas, aunque usted haya trabajado 2 horas por semana, porque es el tiempo de vacaciones como tal. Entonces no es que le vas a dar más tiempo, le das el mismo espacio de tiempo con lo que mismo que estaba ganando. Entonces, si es una persona que ganaba 2 horas por semana, pues le vas a pagar esas 2 horas por semana por 3 semanas y no va a llegar. Ok, bien claro eso. Patrio Bando dice, me deben 3 quincenas y aún así sigo laborando. Me hacen abonos pequeños aduciendo que es que no hay plata. ¿Qué hago? Bueno, esa es nuestra condición general en este momento gracias a la pandemia. Pero efectivamente puede ser. Muy importante, una persona que no recibe su salario no puede renunciar inmediatamente porque no me han pagado el salario, aunque parezca extraño. Yo tengo derecho a hacer el reclamo, por supuesto. Le hago un reclamo a mi patrono, mira, es que yo como de esto y vivo de esto. No te puedo pagar ahora por X razón. Te apercibí. Voy al Ministerio de Trabajo y hago la comunicación a la Inspección de Trabajo. En el Departamento de Inspección digo, tengo 3 semanas de que no me pagan el salario, para que la inspección le aperciba a mi patrono, le diga, mira, don Benjamín, por favor páguele Omar porque él está trabajando. Si yo no pago con el apercibimiento que me hizo el ministerio, ahí sí el trabajador puede renunciar con responsabilidad por un incumplimiento y puede reclamarme los salarios caídos y todos los daños como tal y todo lo que es vacaciones, aguinaldo, preaviso, cesantía y eventualmente hasta daños y perjuicios, pero tiene que cumplir con todo ese proceso. Si yo no recibo el salario, salgo corriendo y reclamo que es que no me pagaron el salario y por eso renuncié,
el pleito lo voy a perder. En el caso que el servicio doméstico sea por hora o por días, como usted nos ha venido explicando, en este caso, ¿cómo se calcula el aguinaldo? Pues se calcula igual, o sea, hacemos una sumatoria de todo lo que se pagó desde el 1 de diciembre del año anterior hasta el 30 de noviembre del año en curso. Entonces, todo lo que está ahí se suma y se divide entre 12. En el caso de la servidora doméstica, se divide entre 12 y se le suma el 50%. Y ese es el aguinaldo. Priscila Acuña dice, don Benjamín, ¿qué pasa cuando la servidora doméstica trabaja para 2 personas o más? ¿Cómo se reparten las cargas sociales? ¿O le corresponde solo a uno de los patronos? Sí, yo cuando tengo una persona que trabaja en varios lugares, que puede ser un servidor doméstico o cualquier otro trabajador, cada patrono se hace responsable de asegurar únicamente el periodo que yo estoy pagando. Entonces, si Benjamín trabaja en 3 casas diferentes, pues tendrá 3 patronos y unos pagarán unas horas y otros pagarán otras. Cada uno se hace responsable de lo suyo, no es que uno sume la carga de todos los demás. Ok. Tiffany Retana. Yo trabajo lunes, miércoles y jueves en casa de una señora. Aunque tenga 2 días libres, tengo derecho a vacaciones. ¿Y cómo sería el pago? No estoy asegurada. Entonces, si me tengo que incapacitar, ¿debe pagarme el salario completo? Sí, bueno, eso es muy importante. El tema de la incapacidad, si no está asegurado, en todo caso, hay un riesgo laboral para el patrono. Evidentemente, un riesgo legal y además administrativo ante la caja y ante el INSS. Pero la incapacidad funciona exactamente igual. ¿Qué sucede? Si yo estoy incapacitado los primeros 3 días, si estoy asegurado, empecemos por ahí, los primeros 3 días el patrono tiene la obligación de pagar el 50% del salario. Si pase lo que pase. Después de ese tercer día, la caja empieza a pagar un porcentaje y el patrono pagará si quiere o no quiera, ya no está obligado. Pero la obligación en los primeros 3 días es pagar el 50% del salario. Muchísimos pagamos el 100% de esos 3 días, pero el 50% es lo que es su obligación. Y la incapacidad, pues tenemos que asumirla. Si hay un accidente y no estoy asegurado, por supuesto que la obligación del patrono es pagar el 100% de esa incapacidad, porque el patrono es el que está asumiendo el riesgo de no haber asegurado a su trabajador. Sí, me hace acá una consulta bien interesante. Una televidente dice, si se cuida a un niño en la casa de la cuidadora y no en la de los patrones, ¿cómo sería la situación en este caso? Bueno, es en este caso, una vez más, ya no estamos hablando de un servidor doméstico. O sea, el cuidador como tal no es una empleada doméstica, entonces no tiene las mismas condiciones. Ahí simplemente estamos estableciendo dónde se está dando el servicio y el trabajo como tal y se va a pagar en esas condiciones. No pasa nada. Simplemente recomendaría, por supuesto, tener muy claro por escrito cuáles son las obligaciones, cuáles son los derechos y hasta dónde pueden ir. Principalmente cuando estamos hablando de cuidado de niños o adultos mayores. Y de niños principalmente porque el tema de disciplina se puede salir de las manos. Máxime se la estamos mandando a una casa ajena. Entonces hay que tener muy claro qué puede y qué no puede para hacer los reclamos respectivos en caso de incumplimiento. En el caso que haya hostigamiento, que haya acoso hacia este trabajador o hacia esta trabajadora doméstica, ¿qué se procede? Ok, y cuando hay un acoso o un hostigamiento como tal, se hacen las denuncias correspondientes. En el caso de un servidor doméstico, evidentemente no tengo a un superior jerárquico, o sea, a un jefe de mi jefe, un jefe de mi patrón. Pues, no hay más, estoy trabajando con una sola persona, entonces tengo que ir al Ministerio de Trabajo a hacer una denuncia a la inspección para que se verifique. La ley de hostigamiento sexual contra el hostigamiento sexual en el trabajo de la docencia es muy clara en ese sentido, hay procedimientos y protocolos. Yo hago la denuncia como tal cuando siento que algo no está bien y se hace un procedimiento de investigación. Si eventualmente se considera que se me afectó, que se me hizo un daño, pues evidentemente puedo renunciar y puedo exigir toda la indemnización correspondiente y eventualmente daños y perjuicios. Enrique, dice don Enrique acá que buscó una señora para acompañar a su mamá. No es cuido, es solo compañía. No hace ninguna labor doméstica, solo acompaña a la madre, dice. Y se encarga de administrarle los medicamentos. Al inicio era de 8 a 4, luego ella misma me solicitó poder quedarse las 24 horas en la casa con alimentación completa. Por diferentes problemas que tuvo, el asunto era así. Después de todo me dijo que tenía que pagarle 300,000 al mes, ya que estaba las 24 horas al día, pero no hace nada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ya que esta persona amenazó con demandarme. Sí, lamentablemente, no quiero pensar que lo engatusaron, pero todo pinta por ahí. El trabajo máximo de un trabajador es de 8 horas. Puede eventualmente extenderse hasta 12 en condiciones muy particulares, pero ya hay horas extra como tal. Más de 12 horas nadie puede trabajar según nuestra legislación. Nuestro Código de Trabajo no permite jornadas mayores a 12 horas, ni siquiera para los gerentes. Entonces, si estamos en una condición en la que tenemos una persona 24 horas, tendríamos que tener muy claro que hay un riesgo laboral monstruoso, o sea, tremendo. Porque no se le está dando descanso a esa persona, porque esa persona va a reclamar eventualmente que fue forzada a quedarse ese tiempo. Y lo que le está pasando al señor, lamentablemente, que le están diciendo es que si no me paga esto, entonces lo voy a demandar.
Hay que regularizarlo, hay que ponerlo por escrito para evitar esas cosas y no les recomiendo, por más que sea para cuidar a una persona, que se deje tanto tiempo. No podemos decir que no está haciendo nada. O sea, yo entiendo lo que él dice, él se sienta nada más a hablar con ellos. Bueno, eso es trabajo. Acompañar a una persona, sentarme a hablar y verificar que está bien. Darle los medicamentos. Darle medicamentos, o sea, es un trabajo como tal. Pero la jornada tan excesiva le puede llevar una denuncia bastante fuerte. Yo le pediría que regularice eso y cualquier acuerdo que haga en este caso, muy importante, que no lo haga privado. Que vaya al Ministerio de Trabajo, pida una atención en el RAC, en la resolución alternativa de conflictos, para que queden firme. Porque si yo llego a un acuerdo con mi trabajador de forma privada, el trabajador podría eventualmente reclamar que lo forzaron a firmar eso y va y reclama igual. Entonces podría ser que yo tenga que pagar 2 o 3 veces lo que ya pagué. Giselle Retana, para ir cerrando, abogado, dice, si una persona trabaja por horas y pasaron algún feriado para el lunes, la persona a la que ella le trabaja debe pagar ese feriado doble. Ok, el feriado doble se paga únicamente o sea, el feriado de pago obligatorio se paga únicamente si lo trabajo. Si lo pasaron para el lunes, entonces en realidad el lunes es el feriado. O sea, si el 15 de septiembre cae jueves, ya no me acuerdo que haya cayó, pero caía jueves y lo pasaron para otra fecha, entonces en la otra fecha es automáticamente el feriado. Si lo trabaja, lo paga doble. Si no lo trabaja y está dentro de la jornada, tiene que pagarlo sencillo. Nada más en casos de trabajo semanal, si cayó un día donde yo no trabajo, pues no me lo pagan. Ok, son muchas las consultas. Gracias a todos los que nos han estado escribiendo. Dice Lucrecia Rodríguez, ¿qué pasa cuando los jefes toman vacaciones varias veces al año? ¿Pueden ellos solicitarme que yo disponga de mis vacaciones de acuerdo con los intereses de ellos? Ya que por contrato mis vacaciones son en diciembre. Una muy buena pregunta y es cierto. Ok, las vacaciones como tal no deben fragmentarse. En realidad deberían fragmentarse máximo 2 veces. O sea, si yo tengo 2 semanas al año, a mí podrían darme, en un trabajador regular, vamos a hacer la separación, que tengo 2 semanas al año, y si me dicen que voy a tomar 5 días hoy, significa que tengo el derecho a tomar la diferencia en otro momento. Solo que ya no serían 2 semanas, sino que serían 14 días hábiles. O sea, se extiende el periodo cuando me la fragmentan. En caso contrario, que es muy típico que te dicen, yo voy a irme de vacaciones en, no sé, en febrero, en julio, en septiembre y en diciembre, que es el ejemplo que está poniendo esa señora. Durante el periodo que está de vacaciones, pues estas vacaciones como tal ya las tomó, los demás días los van a tener como una licencia con goce de salario, porque en realidad mis vacaciones son unas y el hecho de que mis jefes me digan, usted no va a trabajar esta semana porque yo me voy a ir para X país, igual me tiene que pagar porque no es mi culpa que no se lleve el trabajo a cabo, pero no es una vacación sino un permiso. Sí. Bueno, me parece un tema muy interesante, don Benjamín. Creo que por lo que usted nos ha enseñado también hoy, la importancia de dejarlo todo por escrito. Fundamental. Justamente esto que veíamos de este televidente que nos explicaba que todo fue por palabra y tal vez en el buen sentido y bajo la confianza, y ahora aparecen este tipo de situaciones de incluso estar presente una demanda. Sus recomendaciones finales, ¿cuáles serían? Sí, Omar, yo creo que vamos por esa línea. O sea, lo más importante son 2 cosas. Entender que el trabajador doméstico es un trabajador con todos los derechos y un poquito más que los trabajadores normales, o sea, regulares. Porque se entiende muchas veces que por estar en mi casa y tener unas condiciones más personales y pues nadie ve lo que está haciendo, tengo la posibilidad de irme encima de él y excederme en los temas. Eso genera cualquier cantidad de problemas legales. Hay que tratar de evitarlo porque las indemnizaciones son monstruosamente grandes. O sea, estamos hablando de millones de colones cuando una empleada doméstica reclama o presenta una demanda o va al Ministerio de Trabajo incluso a una negociación. Recomendación, todo por escrito. Y eso nos da mucha pereza en la casa. Generalmente decimos, no, ¿para qué vamos a hacerlo por escrito? No pasa nada, apenas sabe leer y somos despectivos en eso. No, hágalo por escrito, porque el papelito no es para defender al trabajador únicamente, es para defender al patrono, porque la obligación de probar qué fue lo que pasó es mía. Entonces, si yo le pago una hora extra, que me firme. Si yo le pago en efectivo el salario, que me firme un recibito. Pero lo vamos dejando, si la liquido al año, que me firme. Y dejar las condiciones claramente establecidas, porque de verdad, el día que haya una demanda de ese tipo es millonaria. Okay. Benjamín Gutiérrez es abogado especialista en Derecho Procesal. Quiero dejarle un número de teléfono para que usted consulte con el abogado, 2280-0606. Y también le ofrece un correo, info@bgacorp.com. Allí lo tiene en pantalla, info@bgacorp.com. Don Benjamín, muchas gracias. Gracias, Omar, un gusto. Feliz miércoles, igual Igualmente. para mí.